Nueva jornada deportiva y tenemos que comenzar como siempre con los máximos representantes de nuestro fútbol provincial, cuya jornada no fue nada halagüeña. Tenemos que decir que fue gris como el tiempo que hizo en el fin de semana y tan solo con uno de los equipos que pudo salvar los muebles. En este caso fue el Manchar Real, que conseguía la victoria por 3-2 frente al Ejido 2012. Un Manchar Real que comenzó a forjar su victoria en el minuto 22 gracias a un penalti transformado por Eladi, y Alfonso en el minuto 40 conseguía neutralizar esa ventaja, una ventaja que, como hemos dicho, en un buen hacer del conjunto local, conjunto de Manchar Real, se vio neutralizada para llegar al término de los primeros 45 minutos con este resultado. Luego llegaría el segundo tanto, nada más reanudarse el 2-1 por Airán, y ponía el punto final a los tantos conseguidos por los propietarios del terreno, nuevamente Airán en el 73, y ya cortaba las diferencias y dejaba el definitivo marcador en 3-2 Fran Oller por parte del conjunto visitante, cuando aún restaban 9 minutos para el término del partido. Un Manchar Real que sigue ilusionado, que sigue escalando peldaños en la tabla clasificatoria y que, como hemos dicho en un principio, es el único equipo del grupo cuarto de la segunda división B de los equipos jiennenses que conseguía la victoria. Fue sorprendente la derrota en Linarejos del Linares por 1-0 o 0-1, como ustedes prefieran, frente al Mérida. Un error defensivo permitía en el minuto 30 a Hugo Díaz conseguir el único tanto que campeaba en el marcador al término de los 90 minutos reglamentarios. Lo intentó el conjunto azulillo, pero fue neutralizado todos sus intentos por la zaga visitante. Al final del encuentro, esos 3 puntos que escapaban del estadio de Linarejos. Y por último, el Real Jaén, que volvía nuevamente a sufrir una derrota, en este caso frente al Murcia, un Murcia que venía de perder frente al Atlético Manchar Real y que vengaba su derrota frente a otro conjunto jiennense como era el Real Jaén por 2-0. Germán en el 20 y Roberto en el 84 son los 2 goles que al final traducían en una victoria importante para el Real Murcia en la nueva condomina. Un Real Jaén que no supo reaccionar a esos goles, que sobre todo el primero en el minuto 20, y aunque aguantó hasta el 84, finalmente fueron los pimentoneros los que daban al fin y a la postre con la victoria. En este caso, el Linares sigue siendo sexto clasificado, el mejor de los equipos jiennenses, con 24 puntos, mientras que el Atlético Manchar Real ya es 11º con 20. 14º es el Real Jaén con 17 puntos, y esperemos y confiemos que el equipo de la capital pueda resurgir para no meterse en complicaciones. En cuanto a tercera división, tenemos que apuntar que fueron victorias para los 2 equipos jiennenses, el Torredonjimeno, que lo hacía a domicilio frente a la Laurín de la Torre por 1-2. El 0-1 ya lo conseguía Antonio Bueno a los 20 minutos de juego, y el 0-2 Jacó 8 minutos más tarde. Con este resultado se hacía presagiar que los de Torredonjimeno, los tosirianos, podían conseguir una victoria, que a la postre fue lo que hicieron. Importante, pero fue por la mínima, porque en el 35 acortaba distancias el conjunto local por mediación de Henares y dejaba el marcador ya en los primeros 45 minutos con lo que iba a ser el definitivo 1-2. Por su parte, el Martos, en el Municipal de Martos, conseguía también vencer por el mismo resultado, 2-1 a la Laurino, goles conseguidos por Uceda, el primero de ellos a los 29, con lo que terminaba los primeros 45 minutos, un encuentro igualado, pero donde el Martos supo mandar
sobre todo en lo que es importante, en perforar la meta contraria, y en el 70 nuevamente Uceda conseguía el 2-0 para los marteños, mientras que en el 74, 4 minutos después de haber conseguido el tanto el conjunto blanco, conseguía Zalea neutralizar un poco esa ventaja de 2 goles para dejar el definitivo 2-1. Muy igualados en la clasificación tanto Martos como Torredón Jimeno, ya que el Torredón Jimeno es séptimo con 21 puntos y octavo con 2 puntos menos es el conjunto marteño. En lo que se refiere a la división de honor, en esta nueva jornada había doble derbi, el que enfrentaba al Torreperogil y al Atlético Porcuna. El Torreperogil lo supo finiquitar con ese 2-0 en el marcador, mientras que Villacarrillo y Linares empataban a 3 tantos. Un partido trepidante, un partido muy igualado, donde comenzaron a mandar en el marcador los locales 1-0 muy pronto a los 12 minutos, pero Peques nuevamente neutralizaba esa ventaja, en esta ocasión desde el punto de penalti, y era este jugador quien en el 27 ponía en franquicia al conjunto visitante, al conjunto de Linares. Borja ya en la segunda mitad establecía el 2-2 para nuevamente este jugador dar ventaja a su equipo, al Villacarrillo, con el 3-2 en el 78, pero nuevamente Peques en el 81 dejaba en tablas este derbi entre el Villacarrillo y el Linares Deportivo. Una situación de los equipos jiennenses realmente importante en la tabla clasificatoria, ya que el Villacarrillo sigue comandando la clasificación con 32 puntos, el Torreperogil es segundo con 28, mientras que quinto es el Linares ya con 21 y con 20 séptimo el Atlético Porcuna. Primeros puestos que comandan los equipos jiennenses. Y resultados, tenemos que decir un peldaño más abajo en las clasificaciones y en las categorías en lo que se refiere a la primera andaluza. Hubo auténticas goleadas, y no solo una, sino varias. Escuchen ustedes los marcadores, porque algunos de ellos sorprendentes. Belgíjar 2, Arquillos 1, Huelma 5, Vilches 2, 7 goles en un solo encuentro, los mismos que vieron entre el Navas Club Deportivo y el Hispania. Sorprendente la derrota del conjunto del Hispania cuando se preveía un encuentro más igualado, pero fueron 6 tantos a 1 lo que le endosaba el conjunto propietario del terreno a los visitantes. Y el Guarromán perdía en su casa por 2 tantos a 6 frente a La Guardia. Ya más comedido, más de esta época los resultados, el que se produjo en Baeza entre el Titular y el Arroyo de Lojanco, que terminó en tablas con reparto de puntos. El Úbeda Viva consiguió vencer al Carolinense por 2 tantos a 0, mismo resultado que el Real Jaén B frente al Fuensanta. El Villargordo conseguía también imponerse al Torre del Campo, y el Villanueva al Arzobispo perdía frente al Urgabona con otro resultado importante que fue de 3-5. Con estos marcadores el Úbeda Viva comanda la clasificación con 23 puntos, y atención, porque desde el segundo puesto hasta el séptimo, ocupados por Navas, La Guardia, Hispania, Urgabona, Guarromán y Baeza, van todos empatados a 22 puntos. Mucha igualdad en los primeros puestos de la clasificación, una clasificación que cierra en esta ocasión nuevamente el Villargordo con 9 puntos y el último lugar el Fuensanta con tan solo 4 puntos. Y se ponía punto y final a la segunda andaluza en el grupo primero, lógicamente, para iniciar la próxima jornada una nueva competición, en este caso la Copa Subdelegados del Gobierno. Última jornada para un líder que sigue siendo aún más líder, ese Club de Fútbol y Liturgia 2016, que conseguía la victoria a domicilio frente al conjunto del Atlético Arjonilla, un partido que se presentaba
y así lo manifestaba Diego Corbella en vestuarios antes del choque, que podía ser muy igualado y que cualquier jugada podía decidir el encuentro, y habría que darle la razón al técnico azulgrana, ya que el único gol del partido llegaba temprano, eso sí, a los 10 minutos de juego, por mediación de Ramón en un balón robado en la línea medular del Atlético Arjonilla, que conseguía penetrar hasta el interior del área, y en el 1 contra 1 frente a Zamora conseguía por bajo y de tiro cruzado inaugurar el marcador, y a la postre lo que fue el único tanto. Un partido donde tenemos que decir que se impusieron las líneas de cobertura a las atacantes, y donde un Arjonilla pues vio como 15 minutos de partido lo jugaba con un hombre menos por doble cartulina a Pedro. Tuvo alguna oportunidad el Iturgi, pero como decimos, anduvo bien la zaga local para neutralizar esos intentos de aumentar la ventaja en el marcador. Lo mismo le ocurría al Arjonilla, que lo intentó hasta última hora, pero la defensa azulgrana se imponía a los ataques locales. En definitiva, 3 puntos importantes para el Iturgi, que después de los resultados cosechados en esta jornada por el resto de equipos, y que fueron estos: Valdepeñas de Jaén 3, Marto 0, sorprendente también este resultado. Recreativo de Bailén 1, Escañolense 0, Útica 0, Lopera 3, Edu, Ollero y Limón fueron los encargados de hacer los goles en el Municipal de Marmolejo, mientras la Unión Deportiva Cambil vencía por 2-0 al Mancha Real. Como decimos, después de estos resultados se acentúa más como líder el conjunto azulgrana, que con 22 puntos comanda la clasificación. El Alcalá es segundo, ya a 6 puntos de los azulgranas, mientras que el Recreativo de Bailén es tercero con 15 puntos, eso sí, un partido menos disputado. Cierran la tabla con 7 puntos cada uno en este grupo la Agrupación Deportiva Mancha Real y el Escañolense, como decimos, con 7 puntos.